Mira, alguien se conectó desde Haití. ¿Quién está desde Haití con esa imagen preciosa? ¿Joan? Ay, yo creo Joan, que hola Joan. Es Joan. Joan. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué emoción! La Mapi. La Mapi, qué La emoción. Mapi. Te ves muy Muchas bien, Joan, gracias. ahí, muy bonita con tu rostro y ese fondo precioso. Muestre la Eh, foto. bueno, la idea es hacer una pequeña reflexión en torno a lo que estamos viviendo desde la primera vez que hablamos, ¿no es cierto? Y después dejar la palabra para que se arme un diálogo también entre nosotros. Yo creo que muchas y muchos de ustedes también tienen cosas que aportar, que comentar de lo que hemos estado viviendo, y sería interesante. Bueno, la gran mayoría, ¿no es cierto?, está consciente de que previo a la pandemia América Latina había tenido dificultades para seguir reduciendo la pobreza, también un poco Chile. La, la rapidez de reducción de la pobreza se había hecho menor, ¿no es cierto?, de la pobreza por ingreso, y desde el 2014 no habíamos tenido casi reducción de la pobreza, e inclusive llegamos a tener un leve aumento, y una mantención también de la pobreza infantil y juvenil. En el caso de los jóvenes, sabemos que es un drama pesado, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado durante este tiempo, que se ha acentuado últimamente en Argentina, pero que sigue siendo un gran peso también para México, para el resto de los países donde estamos presentes. Uruguay también lo ha sufrido en el último tiempo. Y en el caso de Chile, bueno, tenemos muchos niños y jóvenes, por la propia experiencia de América Solidaria y el trabajo que realizamos, que están fuera del sistema escolar, que nos ha costado mucho poder convencer a las autoridades. Tuvimos un seminario que organizó Chile con el Hogar de Cristo, con Súmate, justamente para ir presionando para que se cambie la manera de trabajar con estos niños y jóvenes y se haga una verdadera política. El continente, según la CEPAL, va a salir después de esta crisis con un aumento fuerte de pobreza, como no hemos tenido desde el año 2008. Antes de la crisis, más o menos 185 millones de personas vivían en pobreza por ingreso. Y ahora la presión de la crisis se calcula que va a llevar que esto aumente a sobre 220 millones de personas, lo que es un verdadero drama, porque ustedes se dan cuenta, en esos hogares donde está la mayor cantidad de niños también. Entonces el impacto que provoca el hogar y las comunidades es muy grande, y por supuesto en muchos de nuestros países las comunidades rurales lo pasan muy mal donde trabajamos, y las comunidades también en las periferias de las ciudades, o aquellos niños y jóvenes que están con mayores dificultades para ser incluidos en la sociedad, ya sea porque tienen una manera de integrarse a la escuela diferente a la escuela regular, o porque tienen presencia de alguna discapacidad que no es muy aceptada ni muy asumida, ¿no es cierto?, dentro del sistema escolar. Esa pobreza se reparte, por supuesto, de manera diferenciada. Argentina había tenido muchas dificultades en el último tiempo, hoy día está enfrentando dificultades muy serias, porque además de lo que ha vivido una cuarentena muy dura, con baja actividad económica, está a punto, ¿no es cierto?, en esta semana de no pagar su deuda, de no comenzar a pagar su deuda, y eso le va a generar muchos conflictos. Esperamos que logren resolverlo adecuadamente, porque lo que le pasa a ellos también nos pasa a nosotros. Estamos integrados todos estos países y necesitamos salir adelante juntos. Su pobreza, la fotografía que había cuando llegó el nuevo gobierno, era una pobreza del 35%, pero ustedes que ya la CEPAL calcula que la pobreza superó el 40% en este periodo. Lo que lo pone muy duro, y además se pegó una disparada muy fuerte de la pobreza infantil, llegando casi a la mitad de los niños y niñas y jóvenes de Argentina. Lo que yo considero que no había ocurrido en Argentina, por lo menos de las cifras que yo conozco de la década de los 60, algo así, generando, como les señalaba antes, también un gran ausentismo escolar en los adolescentes, lo que yo había logrado trabajar también de la década de los 60 con profundidad, y algo similar ha ocurrido en Uruguay con menor intensidad. Ellos tienen una pobreza menor, bajo dos dígitos, 9, casi 9%. Lo más probable es que también se pegue un aumento. Ellos no han tenido un impacto tan fuerte desde el punto de vista de las personas contagiadas ni de la letalidad, pero sí que han tenido un impacto fuerte desde el punto de vista económico.
Es un país que tiene una fuerte presencia de turistas y sectores de Uruguay que viven gracias a la presencia de turistas argentinos en distintos periodos del año, y eso, por supuesto, fue a pique, ¿no? Eso le ocurrió a todos nuestros países, particularmente aquellos que dependen mucho de esas divisas para poder sobrevivir, y en el caso del continente, como dijo la CEPAL, solo el Caribe va a disminuir un 25% su Producto Interno Bruto este año, con un impacto fuertísimo, porque se fue a pique el turismo, se canceló todo. Y bueno, muchos pequeños países, ciudades del Caribe, viven solo gracias al turismo, en un 90%, y a todos los servicios que esto implica. Entonces el impacto sobre esas personas adultas y sobre los hijos e hijas de ellos es muy fuerte. La pobreza infantil, dicen, según los datos de UNICEF y CEPAL, que previo a la crisis era cercana, como ustedes recordarán, a los 70 millones de niños y niñas en nuestro continente, y que hoy día ya sobrepasó los 80 millones. Estas cifras, por supuesto, de impacto, pueden bajar también, así como subieron, pueden bajar rápidamente, dependiendo de lo que hagamos desde la sociedad civil y principalmente desde el Estado y de la cooperación multilateral. Pero como la crisis es global, las herramientas para hacer eso van a ser más frágiles, porque no vamos a tener esa cantidad de recursos. Si fuese una crisis local, lo más probable es que uno puede concentrar muchos recursos en un país, en un territorio, pero cuando es global, tu fragilidad, ¿no es cierto?, es sistémica, porque todos los países y también los organismos de cooperación multilateral se ven fuertemente tensionados para poder aportar y apoyar. La pobreza infantil, al igual que en Argentina, en México, supera la mitad de los niños también, en el sector rural es más todavía, seguramente después de esta crisis va a llegar casi al 70% por su dependencia de la pequeña agricultura y de la comercialización de esos productos, y lo mismo en el resto de los países de Centroamérica, donde cuando hemos estado, los que conocemos allá, los que han trabajado allá, las voluntarias y voluntarios que están allí, que han tenido que soportar la cuarentena, a mí me tocó estar con los voluntarios y la voluntaria que estaban en El Salvador, estar en la casa con ellos, si alguno está conectado, les mando muchos saludos, y allá han tenido una cuarentena muy dura, y además la tensión provocada por las maras, que ha habido todo una doble tensión allí, que me imagino que le ha generado mucho desgaste al gobierno y también mucho gasto en recursos, ¿ya? Ellos prometieron un ingreso, y ese ingreso, claro, al final también los afecta económicamente a ellos como gobierno. Por lo tanto, la realidad del continente, si ustedes recorren, es una realidad dura. En Brasil sigue creciendo la cantidad de contagiados, pero más allá de la cantidad de contagiados, que seguramente se van a contagiar muchas personas, es la mortalidad. La mortalidad de Brasil sigue aumentando. Perú también ha sufrido mucho, su sistema sanitario ha sufrido mucho, una mortalidad menor que la de Brasil, pero también sufriendo mucho, porque son recursos que tú tienes que sacar de salud para destinarlo, y del resto del aparato estatal para destinarlo a una pandemia. Perú había logrado reducir la pobreza a un 20%, cercano al 20%, al igual que Ecuador, ¿no es cierto?, cercano al 25%, y por supuesto después de esto se dispara la pobreza. Ecuador ya venía de un problema grave económico y había tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional, con una deuda que crecía, y con un problema de liquidez del gobierno fuerte. En cambio, bueno, Perú lo había logrado enfrentar mejor, pero como dice la misma CEPAL, lo que viene después de la pandemia también va a ser muy duro para Brasil, Perú y Chile, porque somos los países más expuestos a la crisis que está viviendo China. Nuestra dependencia de China es muy grande para estos tres países, y somos tres países que hemos logrado reducir bastante la pobreza. Piensen ustedes que con el tamaño que tenía Brasil, que tiene Brasil, había logrado reducir la pobreza al 25%. O sea, es muy fuerte, porque antes, ¿no es cierto?, de los gobiernos de Lula, de Dilma, ¿no es cierto?, del gobierno actual, la pobreza era altísima, por sobre el 40%, en algunos territorios superaba el 50%. Pero hoy día la pandemia, ¿no es cierto?, de la crisis económica asociada a ella, le va a traer bastantes problemas. Bueno, ante esto, América Solidaria es más necesaria que nunca. O sea, tenemos que estar presentes. Imagino que muchos de ustedes hoy día están en sus casas, los voluntarios, las voluntarias, dicen: ¿en qué Benito si estamos encerrados, en cuarentena, frustrados, viviendo una alta tensión, no podemos volver a nuestros países, y además no podemos contactarnos con los niños y niñas
con los cuales llegamos a trabajar, con sus familias, con las comunidades. Es un tiempo duro, es un tiempo duro. A mí no me toca vivir lo que están viviendo ustedes, porque ustedes están trasladados de sus países y además sin poder realizar lo que los movilizó para trasladarse. Ese voluntariado, ¿no es cierto?, que se despertó en ustedes para servir a otros. Pero bueno, esa tensión que están viviendo, ¿no es cierto?, la tienen que vivir en conjunto con otros. No puede ser que la vivan solos ni solas. Y esa tensión la tienen que ir resolviendo en conjunto con las otras personas. Yo les decía la vez pasada que la oportunidad para profundizar la realidad de nuestros países, la realidad de nuestros países es una realidad muy compleja. A mí me ha tocado leer mucho ahora de la historia, aprendo cada día más cosas que no conocía, que no tenía ni siquiera cercanía con parte de la historia de nuestros países, de los pueblos originarios. Me he metido a leer fuertemente también de nuestros pueblos originarios del extremo sur de Chile, algo que tenía muy poco conocimiento, ¿ya? De Tierra del Fuego, y he tratado de instruirme en torno a eso, y también de los pueblos de Centroamérica, de los cuales tengo también muy poco conocimiento, ¿ya? Y así, he tratado de aprender más y de aprender de otras y de otros que han escrito, que han investigado, que viven en esos lugares y que nos aportan la experiencia de lo que está ocurriendo en esos lugares. Yo las y los invito, especialmente a aquellos que son profesionales jóvenes que están esperando salir a trabajar y que están un poco desesperados en los lugares donde viven, llenen el tiempo con mucho conocimiento, vincúlense con la realidad, leyendo y ojalá estudiando y conversando entre ustedes. No lean los mismos textos, lean distintos textos y después discútanlos, compártanlos, enriquezcanse mutuamente. Seguramente entre ustedes hay visiones distintas. Esas visiones distintas, si las van teniendo hoy día y las pueden dialogar, las pueden conversar, va a permitir que el día de mañana podamos también resolver los conflictos de manera diferente. En Chile nos ha costado mucho ponernos de acuerdo desde el punto de vista socioeconómico de lo que viene, tanto ahora en la pandemia como después de la pandemia. Yo he sido uno de los que ha forzado y ha presionado a través de los medios que esto no puede ser la misma respuesta que dio Chile en plena dictadura el año 82. Estamos en democracia, tenemos además un país y un sistema financiero bastante más sólido que lo teníamos en el 82, tenemos suficientes recursos, tenemos ahorros como país, entonces la respuesta tiene que ser más contundente y no podemos dejar desamparadas a las personas para que nuevamente los más pobres carguen con el peso de la crisis. Tenemos suficiente conocimiento, podemos aplicar la voluntad y ese conocimiento para repartir ese peso de la crisis y poder, ¿no es cierto?, hacer que la salida de esta crisis sea una salida que no deje heridas tan profundas en familias y en personas que hasta el día de hoy, quienes nos vinculamos con ella y con ellos, siguen todavía sangrando por esa herida, que eran niños, jóvenes que les tocó vivir esa crisis. Siguen teniendo, ¿no es cierto?, desconfianza de parte del Estado por el abandono que sufrieron, y eso no solo ocurrió acá, ha ocurrido también en otros países del continente. Y requerimos trabajar fuertemente en esa confianza, en cómo restablecer esa confianza y cómo hacer que el Estado se involucre fuertemente y que a lo mejor eso implique un compromiso transversal desde el punto de vista político, que es lo que estamos presionando en Chile para que se pongan de acuerdo y lo podamos sostener a lo mejor por mucho tiempo, un acuerdo social que nos lleve a lo mejor a endeudarnos, como lo han hecho otros países, lo hizo Portugal, para cambiar su política social, y recién está resolviendo el problema de su deuda acumulada, ¿no es cierto?, una deuda muy grande, y teniendo muy buenos resultados en su política pública, y teniendo resultados notables en educación, por ejemplo, que ha sido un éxito, ¿no es cierto?, dentro de los países por la propia pobreza que vivía, ¿no es cierto?, Portugal. Y eso es un esfuerzo muy grande, y ese esfuerzo, ¿no es cierto?, lo podemos hacer de manera conjunta como país, y el mundo político tiene que ponerse de acuerdo, tenemos que esforzar. Si alguno de ustedes no lo sabe, y las personas de otros países, para que lo tengan presente, Chile, cuando fue la crisis económica del 82, fue uno de los países más afectados por la crisis asiática de ese momento. Y fue tan fuerte la crisis que implicó casi la quiebra del sistema financiero chileno. Para salvar el sistema financiero chileno, durante un lapso de 3 o 4 años, Chile tuvo que implicar el 35% de su Producto Interno Bruto, según cálculo de Gonzalo Sangüesa, un connotado economista chileno, que hizo un estudio al respecto de todo lo que le costó al Estado de Chile la crisis. De hecho,
para salvar la banca se estableció lo que se llama la deuda subordinada, ¿no es cierto? Y los bancos tuvieron que ir pagando de a poco para salvarlos, era necesario salvar el sistema financiero, si no caía todo Chile, ¿ya? Tuvieron, ¿no es cierto?, que contraer una deuda, y esa deuda la fueron pagando de a poco. Y hay bancos que la han terminado de pagar recién, hace algunos años, 30 años, más de 30 años que se ha pagado. Uno puede planificar eso racionalmente. No nos pueden decir que no es posible. Tenemos que hacer un esfuerzo como ciudadanía, y a lo mejor los que tenemos más recursos vamos a tener menos recursos, vamos a tener que pagar más impuestos, y los que tienen menos recursos a lo mejor van a tener un poco menos, pero no muchísimo menos. No van a ver que sus vidas se van a hacer pedazos. Tuvimos un 30% de desempleo abierto. Hubo que generar programas de empleo de emergencia con salarios miserables. Y se nos disparó la deserción escolar y la hambruna. De ese periodo retomamos, ¿no es cierto?, una desnutrición que fue grave, que logramos subsanar después. Y los subsidios que se entregaban en educación y en salud se tuvieron que cortar porque hubo que destinar la mayor cantidad de los recursos a salvar el sistema financiero. Hoy día eso no lo tenemos que hacer. ¿Ya? No lo tenemos que hacer, entonces tenemos que destinar mucha energía, mucha inteligencia, mucho esfuerzo, muchos recursos a que la caída en los sectores de mayor pobreza y en la clase media emergente, que hoy día lo está pasando muy mal en Chile y en el resto de los países del continente, pueda soportar esto. Y para eso vamos a ser muy necesarios nosotros. Los niños y niñas del continente van a necesitar de nuestra cercanía. Miren lo que ha ido ocurriendo en los hogares de estos niños y niñas. No solamente ha habido una carencia de alimentos, que ya el Programa Mundial de Alimentación lo dijo, cerca de 40 millones de niños no están recibiendo alimentación porque no están yendo a la escuela. No se pudo suplir. De los 87 millones de niños que recibían alimentación, hay un poquito más de 40 que no se pudo suplir la entrega de alimentos, por las condiciones logísticas, las condiciones de los países, por donde viven los niños. No se sabe cómo están esos niños. Y eso ocurre en los países donde hay mayor desnutrición. Bueno, vamos a tener mucho trabajo en esos países. Y vamos a tener que esmerarnos, tener muchos profesionales trabajando allí, hacer muy buenas alianzas y tener una próxima década muy intensa de trabajo. La gente a lo mejor va a decir, esto va a ser casi imposible, Benito. Bueno, mientras más difícil, mejor. Porque vamos a tener que poner más inteligencia, vamos a tener que aunar más voluntades, sumar más personas para que colaboren, para que el peso de la crisis no lo lleven nuevamente estos niños y niñas que vean hipotecado su futuro, producto de la crisis que estamos viviendo. Ese trabajo lo vamos a tener que hacer con mucha intensidad. Muchas de estas niñas y niños no solamente están sufriendo hambre, sino como lo hemos visto a través de la estadística, y UNICEF lo sigue insistiendo, han sufrido el aumento de la violencia también al interior de los hogares. Los adultos nos frustramos. La frustración, ¿no es cierto?, si no es bien manejada en el caso de los adultos, termina en agresividad. Y tú terminas agrediendo a quienes más quieres, a quienes tienes a tu lado. Y eso, cuando no tienes compañía, ayuda, cercanía de personas que te pueden colaborar en morigerar esa agresividad, en poder trabajarla, en poder trabajar tu propia frustración, poder destinar energía a otras tareas, ¿no es cierto?, puede terminar muy mal. Puede terminar con distanciamiento, ¿no es cierto?, hacia los hijos. He sabido de personas en la población acá al lado donde nosotros vivimos, que ya hay niños que se han ido de las casas, han tenido que irse a vivir donde parientes, las tensiones han aumentado mucho, porque el encierro provoca eso, especialmente en Chile, donde los espacios de algunos departamentos son de 36 metros cuadrados y viven 2 o 3 familias dentro de esos departamentos. Cuando no hay cuarentena, por supuesto hay parques o salen a la calle y la gente está trabajando, los niños en la escuela, y llegan a dormir. Y eso no genera tanta tensión. Hay tensión, por supuesto, porque hay hacinamiento, pero no genera tanta. Pero cuando te dicen, quédate en tu casa, bueno, los más pobres tienen mucha dificultad para quedarse en espacios tan reducidos y donde la tensión aumenta muchísimo. Y aumenta no solo en relación a los propios, que están dentro del mismo techo, sino a los vecinos. En los condominios cercanos a donde vivimos nosotros, en la comuna de La Pintana, hemos escuchado cómo en este periodo, algo que no había ocurrido antes, ponen algunos vecinos la música muy fuerte. A nuestra casa llega no tan fuerte, pero yo imagino que para los vecinos de un condominio donde viven unas 100 familias, escuchar la música así debe ser tremendo. Tenerla de vecino, y eso te va generando tensión, no solo dentro de tu casa, sino también con los otros que viven cerca de tu casa. Y allí vamos a tener que trabajar mucho para restablecer vínculos entre los miembros de una comunidad. En España se está escribiendo ahora, parte de mis colegas, hombres y mujeres, están escribiendo un síndrome que yo no tenía conocimiento, que se llama
el síndrome de la cabaña, que son las personas que no quieren volver a la vida normal, que ya se adecuaron dentro de su espacio y que tienen mucho temor a salir, ya sea por la cantidad de noticias que vieron de muerte, sufrimiento, o porque armaron su pequeño mundito en ese espacio de 4 metros, de 10 metros, y se encerraron en su pieza o en su departamento. Hay gente que va a tener mayor temor. Si ya teníamos problemas de confianza, bueno, vamos a tener que trabajar mucho para restablecer esos vínculos de confianza. Trabajar para superar la hambruna, trabajar para disminuir la violencia intrafamiliar, trabajar para restablecer los vínculos de confianza, trabajar para que entendamos que salimos juntos de esto, no salimos separados. Cuando llegaron muchos ventiladores mecánicos a Chile y carecían de esos ventiladores en Perú, yo señalaba en una conversación, decía, yo sé que es imposible hoy día, pero lo lógico hubiese sido compartir los ventiladores. Y me decían, no, es que si lo necesitamos después en Chile no van a volver. Bueno, por supuesto, si no tenemos relaciones transparentes entre los países, si no tratamos dignamente, nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, hacernos cargo de manera conjunta de las crisis que estamos viviendo. Pero necesitamos esa solidaridad internacional, porque si no, nos vamos a aislar y no nos va a importar lo que le pasa a los demás. Al contrario, algunos se gozan del fracaso de países vecinos, siendo que el fracaso de un país vecino es también el propio fracaso. Es no poder salir adelante, el sufrimiento de niños y niñas que están viviendo allí. Entonces, en este ámbito, el restablecer esos vínculos de cooperación entre los países y entender que debemos ser una misma comunidad latinoamericana para enfrentar lo que estamos viviendo, eso requiere de nosotros, requiere de una reflexión. Como lo dije la vez anterior, eso requiere de un cambio de mirada hacia las personas que nos rodean. Requiere entender que el niño y niña que hoy día está en la perimetral arriba de Guayaquil, que está viviendo en Cité Soleil, en Haití, que está viviendo, ¿no es cierto?, en algún campamento de Chile, en alguna villa miseria de Buenos Aires, en cualquiera de los lugares, ¿no es cierto?, en Ciudad Bolívar, en Colombia, en cualquiera de los lugares de nuestro continente, esa persona es igual, no tiene nacionalidad, es un niño, una niña que nació en ese país por casualidad. Sus padres son de ese país, pero necesita un desarrollo digno, necesita las oportunidades, necesita alimentarse adecuadamente. Ese es el trabajo que nos motiva interiormente, y por mucha adversidad que tengamos hoy día, nunca esa adversidad va a ser tan grande como para hacernos olvidar para quién trabajamos, para qué fuimos creados, para qué nos co-creamos permanentemente. Y eso nos tiene que doler. Si perdemos ese dolor en el encierro, ¿no es cierto?, que estamos viviendo hoy día, el motor de movilización que debería estar presente ya ahora, pero que vamos a necesitar mucha de esa energía después de la salida de esto, no va a estar. Y necesitamos alimentar ese motor. Y por eso, los invito a que no perdamos la atención del conocimiento de la realidad. A más conocimiento de la realidad, hay disminución de nuestras propias barreras para comprender la historia, la vida de los otros y de las otras. Con mayor desconocimiento generaban barreras de discriminación o prejuicio. Hoy día tenemos la oportunidad, a lo mejor no de conocer directamente, lo vamos a tener que conocer indirectamente. Indirectamente a través de libros, a través de otras cosas vamos a tener que conocer esa realidad. Y nos vamos a escandalizar de cómo se fueron construyendo nuestros países. De otras pandemias que tuvimos que yo no conocía, que he tenido que aprender ahora de pandemias que ha habido en Chile y en otras partes del mundo, en nuestro propio continente. Y de cómo fueron enfrentadas en ese momento y de los grandes dramas que se vivieron. Yo no había tenido tiempo, o no había tenido a lo mejor la voluntad de poder conocer esa realidad. Y es un mundo distinto para comprender cómo nos hemos ido construyendo. Esta es una gran oportunidad. En medio de un gran dolor, de un desastre, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, pero también es la oportunidad para vincularnos con ese conocimiento. Sin ese conocimiento no hay cambio de mirada. Sin un cambio de mirada, como tantas veces ustedes me han escuchado, ¿cómo yo cambio la relación con el otro? Si yo no lo miro dignamente, ¿cómo lo voy a tratar igual, como alguien igual? Lo voy a seguir descalificando por la procedencia étnica, por la procedencia, ¿no es cierto?, socioeconómica, por qué nivel de estudio, ¿no es cierto?, formal ha tenido. Entonces, esa barrera las tengo que ir destruyendo, y hoy día quizás no las puedo destruir en el vínculo directo, pero sí lo puedo hacer en el vínculo indirecto. Y sí puedo meter en las realidades. Yo nunca había visto tantos documentales como ahora, tantas películas que me meten en realidades de otros países que yo no conocía de Latinoamérica, y en historias terribles que yo no tenía conocimiento de ellas. Y me meten con todo mi ser, con toda mi persona.
y que yo no había visto esos documentales porque no son de los documentales que uno ve habitualmente, y que los encuentra en páginas de los países. Y por último, la única forma, ¿no es cierto?, que esa mirada, esas relaciones se transformen después en acciones de justicia, es que no dejemos, y especialmente para los profesionales que me están escuchando, hombres y mujeres jóvenes que están instalados en los países, no dejemos de estudiar lo que se está construyendo de política. El día de mañana a más de algunos de ustedes le va a tocar contribuir para cambiar una política y no vamos a tener conocimiento de la historia de las políticas en nuestros países. A mí que me ha tocado participar en comisiones, cuando comenzamos a discutir muchas veces, ¿no es cierto?, el cambiar una política, yo veo que en la comisión a veces no hay conocimiento de la historia. Me pasó en las 2 comisiones indígenas que me tocó participar en Chile. Me traté de instruir lo más posible de los acuerdos que se habían tomado desde el origen de los primeros acuerdos que se tomaron, ¿no es cierto?, con los mapuches, y había mucho desconocimiento en los miembros de la comisión en torno a esos acuerdos. Y yo también tenía desconocimiento, me había instruido, pero era insuficiente para poder entender todo este proceso que habíamos vivido. Y así, ¿cuál ha sido la política habitacional que hemos tenido, por ejemplo, en nuestro continente? El BID durante un tiempo promovió la política habitacional chilena. Las consecuencias de la política habitacional chilena son la segregación y la conformación de guetos, lo que hoy día nos duele profundamente y nos afecta como sociedad. Bueno, si tenemos mayor conocimiento, el día de mañana no vamos a ser cómplices de la construcción de esas políticas, o de las políticas educacionales o de infancia. Entonces, el último punto que les digo, cuando queremos hablar de justicia, los profesionales que nos hemos formado para poner nuestras habilidades al servicio de los otros, debemos hacerlo con excelencia. Y para eso tenemos que estudiar mucho, documentarnos mucho, y siempre es insuficiente. Y ustedes profesionales que a lo mejor han estado en cuarentena, encerrados, con rabia, con frustraciones, pasando por periodos muy malos, bueno, dense el tiempo de profundizar esto en el país donde están, en Latinoamérica, y también en el país de origen de ustedes. Eso es lo que les quería contribuir hoy día, y muchas gracias por este tiempo. Quedo disponible para las preguntas con ustedes. Voy a bajar la cámara para que no se me caiga internet. Muchas gracias, Benito. Mientras más difícil se ponga, más esfuerzos tenemos que poner, tal como dice Benito en lo que nos cuenta. Si alguien quiere hacer una pregunta, reflexión o comentario, puede abrir su micrófono. Por acá, Benito, te agradecen excelentes reflexiones, ver la oportunidad en las dificultades. Quizás ya aquí voy a tener abajo la imagen para que no se me caiga. Un comentario: me ha tocado estar participando en Chile en la entrega de la ayuda y negociando allí con el gobierno, ¿no es cierto?, tratando de colaborar harto para destrabar lo que está trabado. ¿Ya? Yo vengo hace 6 semanas presionando para que se entregue un subsidio directo a las familias, que no sea decreciente, porque es invierno, y en invierno tenemos menos empleo en Chile, como en otras partes, ¿no es cierto?, también, sobre todo en los sectores populares, donde es muy informal el empleo, y con la crisis también que tenemos encima, ¿no es cierto?, y con las cuarentenas además también. Entonces ha habido una fuerte tensión, y me han preguntado mucho desde la prensa estos últimos días, ¿qué es mejor, entregar la plata o los alimentos? Y yo me recordaba de una experiencia que tuve en Haití. A lo mejor las personas de Haití se van a acordar que cuando ocurrió el terremoto, la producción de arroz de Haití viene de una zona que se llama el Artibonite, que tuve la fortuna de verlo desde un helicóptero una vez, que es precioso, un valle precioso donde corre un río, y hay una gran producción de arroz allí. Producto de la catástrofe que les tocó vivir, llegó una gran cantidad de arroz con el Programa Mundial de Alimentación. Y fue tremendo. Esa gran cantidad de arroz lo que hizo fue matar la producción de arroz de Haití. Lo quiero poner esto como ejemplo porque digo, cuando tú haces llegar muchas canastas de alimentos, donde yo también he participado, porque tenemos que llegar con el alimento a los lugares, pero si eso lo mantiene en el tiempo, lo que vas a hacer es destruir el comercio local. En el terremoto de Chile, en Constitución decían, no manden más comida, pedía la gente, porque todo el comercio local se fue destruyendo, porque al final la gente se estoqueó tanto de alimento que le llegaba, que cuando ya se retomó el trabajo, se pagaron los salarios, bueno, muchos comercios pequeños
quebraron, porque no pudieron soportar, ¿no es cierto?, con su espalda esto. Y por eso era mucho mejor en la opción de Chile hacer un subsidio, por lo menos 4 meses, yo señalaba, el último se habría entregado en agosto para la salida del invierno, donde tú mantuvieras la línea por lo menos de la extrema pobreza. O sea, que lo que tú entregases fuese el equivalente a una canasta básica de alimentos, para que el resto de las personas de otros países lo entiendan, ¿ya? Ahí tú sales de la extrema pobreza, estás justo en el límite de la extrema pobreza. 2 canastas te hacen salir de la pobreza, una canasta es lo básico en alimentos. Y tú eso lo podrías haber entregado en Chile. Lo dijimos toda la organización de la sociedad civil. Más de 100 organizaciones firmamos el día domingo, previo al ingreso del veto al Parlamento, que al final aprobó un ingreso decreciente, y hoy día, imagínense, salen con las canastas. El costo de los 2,5 millones de canastas que se van a entregar es mucho mayor que haber mantenido, ¿no es cierto?, esta transferencia, por lo menos no decreciente en ese periodo, porque la exigencia de la canasta va a volver a ser para el próximo mes. O sea, la presión va a venir nuevamente si no hay trabajo, ¿ya? Entonces, se los quiero decir esto porque ese es el análisis que esperamos de todos nosotros y particularmente de los jóvenes. Perdonen que me emocione con esto, pero ustedes están llamados a construir otras políticas distintas y nos pueden criticar a nosotros con toda libertad, porque tenemos que hacer otras políticas. Y no nos acusen de azules, de amarillos, de rojos, de verdes. ¿No? Esto no es que nos metan en un partido político, en una ideología. Por supuesto que tenemos ideología, porque pensamos de una manera de enfrentar la realidad. Y tenemos una ideología detrás que nos mueve, que es un humanismo, entender que la dignidad del ser humano es superior, ¿ya?, a muchas de las cosas que ocurren en el mundo y cómo son tratadas estas personas. Pero ustedes tienen que meter mucha cabeza para ver qué tenemos que modificar para tener un mundo mejor, un continente mejor. Y son estas cosas: transferencia directa para que se mueva la economía local y las personas puedan disponer de recursos, o canasta que llega comprada a grandes empresas aplastando la economía local. Aquí en el Castillo, al lado de la población donde nosotros vivimos, hay más o menos 45.000, 50.000 habitantes. En Bajos de Mena hay 120.000 habitantes, que queda un poco más al sur de nuestra casa. Bueno, en los dos lugares, la economía local, cuando comienzan a llegar las canastas, se va a ir a pique. Hoy día la economía local está funcionando, los almacenes están funcionando a todo dar, porque la gente no puede ir al supermercado para no sacar salvoconductos, van al negocio de la esquina. Algunos de ustedes me dirán, Benito, pero es más caro. Sí, pero es fiado. Se paga de a poco. Se saca una cantidad que es medio kilo, no el kilo completo, no sé. Tiene un montón de variantes. Entonces, perdonen que me alargue en esto, porque ese es el tipo de política que yo las y los invito a los jóvenes profesionales a leer, a informarse, a ver lo que están haciendo otros países. Las canastas de alimentos se entregaron primero en Perú y en Ecuador antes que en Chile. Se fijan, en Argentina también. Entonces, estar metido en eso para ir entendiendo cómo se construyen esas políticas. Muchas gracias, Benito. Por acá Javier Cox había pedido la palabra. Sí, Benito, quería agradecerte por la presentación porque en realidad otra vez nos damos cuenta de lo poco que sabemos de lo que tenemos que saber, digamos, y que nos impide aportar más y mejor. Pero tenía una pregunta que es un poquito más cerca de Chile, pero se requiere en este momento, entiendo, y todos están hablando de eso, de grandes acuerdos sociales, nuevos pactos que nos obliguen a pensar distinto, a resolverlo distinto y a hacer mucho más que lo que hacíamos antes y desde otra mirada. Pero hay un tema muy potente de desconfianza hacia los que tendrían que acordar, o los acuerdos institucionales, o los acuerdos como populares. ¿Cómo logramos salir de eso? ¿Cómo logramos que los que tienen que incluirnos o incluir a los que están excluidos lo hagan para que no lleguen a acuerdos populares? Eso es lo que complica la idea de un acuerdo social, la desconfianza en las instituciones que quieren resolvernos los problemas sin nosotros. Totalmente de acuerdo, Javier. Ahí Sí. la pregunta. Sí, nosotros hemos estado presionando desde América Solidaria. Recuerden ustedes que nosotros participamos de la comunidad de organizaciones solidarias. Y el acuerdo que tomamos en la crisis social es que todos íbamos unidos con la comunidad, ¿ya? Por eso yo no me involucro tanto, me involucro cuando Rodrigo Jordán me pide, el equipo de la comunidad me pide. Al principio, por ejemplo, cuando ocurrió el estallido social el año pasado, me involucré porque Rodrigo estaba haciendo clases en Estados Unidos, pero una vez que él regresó, él es el presidente de la comunidad. Entonces él asumió, y por supuesto yo lo acompaño a muchas de las reuniones, y estoy con él. Hemos estado con el presidente la semana pasada en una reunión,
yo creo que hay tres elementos allí que quiero rescatar. Uno, si tú no involucras a los alcaldes que inspiran confianza en el territorio, es muy difícil llegar a un acuerdo social. No puede ser cupular desde el punto de vista político, donde solo participen senadores o presidentes de partidos. Tienen que estar presentes las alcaldesas y los alcaldes, ¿ya? Eso ha costado mucho, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Cuando se partió esta pandemia, inmediatamente en enero el plan social se debería haber construido con los municipios. Y no se construyó con los municipios, ¿ya? Y lo debería haber construido con los consultorios locales, con las áreas de salud de los municipios, y lo más probable es que lo estaríamos enfrentando mucho mejor, porque sabríamos, cuando armábamos una cuarentena en un lugar, qué familias necesitaban alimentos, y se lo hubiésemos entregado a tiempo, para evitar que salieran de la casa, ¿se fijan? Porque ya teníamos eso todo armadito. Eso es una planificación económico-social y de salud. Cuando se ha dicho, ¿no es cierto?, del Estado, que estábamos preparados para la pandemia, a lo mejor desde el punto de vista de la salud, con todas las dificultades que implica una pandemia, ¿no es cierto? Nadie está preparado para lo que estamos viviendo, pero más preparados quizás que otros. Pero no nos preparamos anticipadamente desde el punto de vista social. Hemos sido reactivos. Entonces, todas las canastas es algo reactivo. Hace 6 semanas atrás, ya la gente empezó a perder el empleo y los ingresos en sectores populares, ¿ya? Y comenzaban a presionar los municipios. Y tú veías las colas en el Dideco de Puente Alto, por ejemplo, en la plaza, una tremenda cola para pedir una canasta de alimentos. Caminando llegaban al Dideco, ¿ya? A la dirección comunitaria. Entonces, lo primero es incluir a los municipios, a los alcaldes, al poder local. Lo segundo es que en ese acuerdo deben participar las otras fuerzas sociales. ¿Quiénes son las otras fuerzas sociales? Bueno, los sindicatos, ¿ya? Todas las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos varios grupos en los cuales, conglomerados, ¿no es cierto?, en los cuales nos vamos agrupando, lo hemos demostrado en el último tiempo, ¿ya? Y tienen que participar también las organizaciones de base, si no al final ese acuerdo no vamos a poder implementarlo. Y tercero, la implementación de ese acuerdo, que esto yo creo que es lo más fundamental, tiene que ser desde lo local. Tiene que ser desde lo local. Vi por ahí que Rodrigo Cancino preguntaba, ¿qué podemos hacer, Benito, si no hay canastas, cómo ayudar? Bueno, tenemos ahora que trabajar desde lo local. Y yo te digo, Rodrigo, a lo mejor en el próximo tiempo, cuando vayamos saliendo de la pandemia, hay que meterse en las poblaciones del sur de Chile a trabajar desde lo local. ¿Cómo los ayudamos a organizarse? ¿Cómo los ayudamos a trabajar en cada una de esas comunidades? Como lo hemos estado haciendo de América Solidaria, pero tenemos que involucrarnos todos nosotros. Y con eso comenzar a cambiar las políticas, que este es como el epílogo que yo digo siempre. Javier me ha escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, y muchos de ustedes, pero se los reitero, hay 3 políticas que si no las cambiamos nos vamos a arruinar como país. Lejos, la política habitacional, la más dramática que tenemos, nos ha segregado y nos ha destruido los vínculos. Javier y yo nos criamos al lado de campamentos, y después esos campamentos fueron traídos a La Pintana, a 20 kilómetros donde vivían. Destrozamos a esa familia. Ellos no nos causaron daño a nosotros, al contrario, su cercanía nos ayudó a criarnos distintos. Ni tampoco nosotros les causamos daño a ellos. La cercanía nos ayudó a establecer vínculos de amistad y nos ayudó a entender que el otro era igual que yo, que no teníamos grandes diferencias, solamente la diferencia era fruto de un ordenamiento social, que podíamos cambiarlo, ¿no es cierto? Teníamos conciencia de que debíamos cambiarlo, independiente de la ideología y de lo que pensaba cada uno de nosotros. Entonces, la segunda, y eso implica algo que la sociedad civil tenemos que entender: ¿quién quiere vivir al lado de los más pobres? Piensen los del sur que están conectados, en Alerce. Alerce fue una pelea tremenda, tremenda en el ministerio. Yo creo que varias de las canas que tengo las saqué de allí porque yo decía, no hay que hacer Alerce. Alerce es una villa preciosa, una media campestre, se ve el volcán, precioso. Pero ¿por qué sacabas tú los campamentos para armar una ciudadela de la pobreza? Si ya sabíamos que Michagua había fracasado en Concepción, donde está San Pedro de la Paz, sabíamos que había fracasado el castillo aquí en La Pintana, sabíamos que había fracasado la confraternidad, que había salido el San Juan de la Guada, que está, ¿no es cierto?, ahí en la comuna del Bosque. Sabíamos que todas esas erradicaciones para armar un gueto de pobreza habían fracasado. Desde los 60 se habían estudiado en Francia, en Estados Unidos, los fracasos que habían generado el armar esos barrios. Y por un deseo de construir viviendas, pero también de sacar a los pobres de las ciudades, terminamos armando Alerce. Y Alerce, bueno, Puerto Vara al final no lo quiso, se quedó Puerto Montt con Alerce, y Alerce, bueno, puede tener un montón de problemas hoy día, pero el principal problema se debió a quienes construyeron Alerce, a una decisión de gobierno, de Estado, ¿no es cierto?, de llevar a las personas a vivir a ese lugar. Y eso ustedes recorran Chile,
y lo van a encontrar en un montón de lados. Un lugar donde no existía esto era Punta Arenas, y ya existe esto. Y Punta Arenas no tenía esto hace 20 años atrás o 30 años atrás. Y ya lo generamos como política del Estado. Lo barato cuesta caro. Bajos de Mena le ha costado a Chile 5 o 6 veces lo que cada vivienda le costó en la inversión original. Para llevarse 100.000 personas a Bajos de Mena, gastamos 450, 500 UF por familia. Eso es lo que nos decían. Bueno, hoy día estamos calculando que cada una de esas familias va a terminar costando 3.000 UF. Hubiese sido mucho mejor comprar terrenos caros, donde estaban los campamentos de estas personas, y haber construido en esos lugares. Lo dijo el alcalde de Las Condes, Correa, arquitecto, en la década de los 80, cuando se quería sacar el ejemplo y el esfuerzo. Lo dijo Patricia Mate, socióloga de Odeplan de ese entonces. Es un error sacar los campamentos de Las Condes. Había que erradicar a las personas allí. Tenían toda su red de apoyo, su red laboral. Y eso no ocurre allá nomás, ocurría en las Camelias de Puerto Montt, que tenían toda su red laboral dentro de Puerto Montt. Y la fueron perdiendo, su red de salud, su red educacional. ¿Ya? Entonces, es fundamental cambiar esa política habitacional, y tenemos que cambiar nosotros, porque ninguno quiere vivir al lado de la pobreza. No queremos barrios integrados. Si tú consultas a nivel nacional, las personas son dadas a la solidaridad, pero cuando le dicen, este grupo de familias va a venir a vivir al lado tuyo, nos da mucho temor. Bueno, tenemos que bajar ese temor. O sea, pongámonos de acuerdo y colaboremos con bajar ese temor, porque si no nos vamos a terminar reventando entre nosotros. Lo segundo, como consecuencia de la inclusión, viene la inclusión educacional. Uno escucha personas que dicen, no, hay que segregar la educación, que cada persona escoja lo que quiere educar. Bueno, entonces vamos a tener personas individualistas, no vamos a tener sociedades. No va a existir Chile. No vamos a existir como nación. La comunidad se crea a partir de la educación, de donde tú vives, y de la educación, si es una educación inclusiva, donde tú conoces realidades distintas y vas aprendiendo a vivir con otros. Y por último, ¿no es cierto?, los salarios. Es algo que hemos pedido hace tanto tiempo. Si no hay modificación en la manera de pagar los salarios, va a ser muy difícil. Y los salarios implican repartir los recursos de manera diferenciada. A lo mejor no vamos a tener rentabilidades, nunca más las rentabilidades que teníamos en el pasado, que llevamos, y Javier va a entender, las rentabilidades de Pirquinero, cuando encontraban una beta. No queremos rentabilidad de Pirquinero, lo que queremos son rentabilidades bajas, estables, con personas sanas, que no tengan ausentismo laboral y cuyas familias puedan tener una vida digna. Bueno, muchas empresas lo están haciendo, ¿no? Esto no es un juicio, es un análisis que estoy haciendo, porque entiendo que muchas empresas han modificado esto. El año pasado yo conozco varias que me invitaron y lo modificaron, entonces quiero decirlo que esto hay que extenderlo. Nos tenemos que convencer que tiene que ser así. Empresas B nos trajo una nueva mirada, pero muchos otros modelos de empresa también nos han traído nuevas miradas. Gracias, Benito. Gracias, También Benito. acá hay algunos comentarios de Nicole, agradeciendo la reflexión y lo positivo, de Sergio también, lo positivo de la mirada, claro. Y no sé si hay más preguntas, Javier, ahí ya también respondí a tu pregunta, también de Rodrigo. ¿Alguien más o algún comentario para Benito? Hola, Hola, Roberto. Roberto García por acá. Oye, Benito, yo siento que esta crisis independiente nos ha hecho meternos hacia adentro de nuestras familias, vivir una cotidianidad distinta. Yo siento que, yo soy optimista por presencia, ¿sí? Creo que vamos a salir mejor que lo que estábamos. ¿Qué piensas tú? Yo siempre he creído que la economía debería ser solidaria y que creo que es el minuto como para sentarse a pensar una economía solidaria. Yo creo que en esto nos damos cuenta que no vamos a salir solos. Dependemos de que los demás se cuiden, que nos podamos ayudar, y creo que más que un pesimismo, yo creo que viene una nueva era de optimismo. Yo creo que el sistema estaba claro que estaba bastante cansado, tuvimos una crisis social que nos hizo muy claro eso, y yo creo que esto la hizo más claro a nivel mundial. Yo creo que si no creamos un sistema más solidario entre todos los seres humanos, va a ser muy difícil salir de esto. Sí, te agradezco, Roberto, la reflexión. Yo lo comparto plenamente, sí, tú me conoces y compartimos ese optimismo, por algo trabajamos lo que trabajamos y nos sacamos la mugre todos los días para dar lo mejor de nosotros. Y yo creo que de todas maneras las personas, claro, en el caso de Chile, no puedo hablar de los otros países, quizás de Colombia un poco también, pues tenemos algo parecido con lo que nos va ocurriendo en el último tiempo. Pero en el caso de Chile,
yo creo que la crisis de octubre, si bien movilizó a mucha gente, no convenció a tanta gente. Porque cuando tú hablabas de las pensiones, por ejemplo, y decías, mira, tenemos que crear un fondo solidario, el 5% tiene que ir a un fondo solidario para poder repartirlo en pensiones más bajas, la gente tendía a decir, no, ese dinero es mío, no me lo quiten, métanmelo a mi cuenta individual. Pero todos estaban, una mayoría, ¿no es cierto?, estaba por el cambio del sistema de FP, pero cuando se trataba de tocar el dinero propio para mezclarlo con un sistema de reparto, sobre todo para las pensiones bajas, lo defendíamos, ¿no es cierto? Eso me ha ocurrido muchas veces en charlas que he dado, y en mucha gente joven que dice, oye, pero esa es plata mía, porque han sido formados así, han sido formados para decir, esto no me lo puede quitar el Estado para entregárselo a otro, porque es fruto de mi trabajo. Y a lo mejor hay algo de razón en eso, pero no completa razón, pues si vivimos en comunidad, yo no espero que un vecino de aquí de La Pintana tenga una vejez distinta a la mía, pero hoy día la tiene. Hoy día la tiene, y yo de 61 años me veo mucho más joven que ellos, que mis amigos del Castillo, que el pequeño grupo de hombres que más o menos tenemos la misma edad, que somos amigos, y ellos se ven de 80, se ven de 75, cuando tú los ves deteriorados por el tipo de trabajo que han llevado adelante. ¿Y qué ha ido ocurriendo después de la crisis? Que hoy día grupos de personas que a lo mejor se molestaron con la crisis de octubre, se han contactado con nosotros. Y han comenzado a entender lo que ocurre en sectores populares por la hambruna. Se han dado cuenta cómo vive, de qué es lo que depende en su trabajo las personas en sectores populares. Y nos han comenzado a escribir. Después de haber recibido, ¿no es cierto?, insultos, de haber sido amenazado por mis opiniones durante la crisis, hoy día algunas de esas personas han cambiado, y de hecho uno de los grupos se ha unido para poder colaborar con familias, para poder ayudar, porque se han dado cuenta de que la realidad de esa familia es extremadamente frágil comparada con la realidad de uno, por mucho que se pueda empobrecer el entorno de uno, pueda tener o quebrar, ¿no es cierto?, tener menores recursos. Entonces, yo creo que ambas crisis, en el caso de Chile, pueden permitirnos esa mayor sensibilidad. Carlos Peña ayer lo escuchaba en una entrevista, que un pensador, un abogado chileno que escribe mucho y opina mucho acerca de la realidad, y con un periodista chileno como Matías del Río hizo una entrevista, y él no tenía mucha credibilidad en que esto iba a provocar un cambio cultural. Y él decía que había que acompañarlo de política. Sí, por supuesto. Pero como ustedes me conocen, yo soy más decir, ok, cambiemos las políticas, pero si no cambia la cultura, las políticas las vamos a sabotear. La sociedad las va a sabotear. Si yo digo, voy a hacer una política habitacional más integradora, bueno, si los vecinos no se juntan y comienzan a trabajar unidos, se conocen y van perdiendo el temor y van confiando entre sí, no va a servir esa política habitacional, vamos a construir muros. Entonces, ese paso cultural es el que tenemos que hacer, y para el cual hemos trabajado, tú has trabajado hace tiempo, y el resto, muchos de nosotros en distintas organizaciones hemos colaborado, pero hoy día va a requerir una intensidad mayor, porque hay un terreno muchísimo más fértil que en el pasado para trabajarlo, muchísimo más fértil. O sea, la capacidad de empatía hoy día es más grande, y hay una sensación, un sentimiento de injusticia que es más transversal. Entonces, el terreno está más fértil para trabajarlo, especialmente en las nuevas generaciones. Gracias, Benito. Nos queda para una rondita más, para una reflexión, pregunta más, y si no ya para ir cerrando. Yo creo, la verdad, Benito, que todos y todas los que estamos presentes también nos llevamos mucho la reflexión de todo lo que transmitiste hoy. Todos te agradecen acá por el chat, y agradecen también la invitación. Gracias por haber aceptado este espacio. Siempre es bueno volver a tener el foco bien presente, y particularmente me quedó muy grabado: mientras más difícil se ponga el camino, más fuerte hay que poner los esfuerzos. La Vale tiene una pregunta, parece. Hola Benito, Hola, ¿cómo estás ahí? Tanto tiempo, tanto tiempo, sí. ya te extraño. Perdón que no ponga la cámara, pero la infancia de mi casa anda circulando por acá, así que por eso estaba calladita también. Me quedo, hay algo que a mí me está dando vuelta hace mucho rato, y que lo he compartido con el equipo, también con otras organizaciones,
Va a salir la próxima semana prontamente una columna sobre eso. Me obsesioné y me encantó mucho escucharte esto de las organizaciones de base. Creo que es algo que hemos dejado muy de lado. Creo que la intervención social hoy y nosotros mismos como organización, incluida América Solidaria, nos fuimos para el extremo de lo más actual de la intervención y dejamos, yo le digo a los chiquillos acá, como lo vintage, como las intervenciones que promovía, por ejemplo, la Maritza Montero desde el 84 en adelante, algo que en el fondo hacía transferencias de conocimiento de la academia a las organizaciones de base y te sentabas simétricamente en la mesa para decidir, para tomar decisiones y que todos finalmente ganaban, no era como desde la asistencia porque hay una cosa simétrica que el pobre tiene que estar mejor, sino que en el fondo todos ganaban como comunidad, como municipio. Hay experiencias que también hay una autora que se llama Violeta Ruiz que tiene experiencias sobre gestión asociativa. Entonces, como si pudiera ahondar en esa reflexión que yo creo que nos sería súper útil, sobre todo a quienes estamos haciendo la operación en el terreno, y que además sumo otra idea que desde esa asociación y desde esas comunidades de base, me parece que el discurso de América Solidaria está al paso de cambiar la mirada de nosotros, cambiar los vínculos, porque lo vivimos internamente, muy coherentemente en la fundación, lo más que podemos, pero el salto de cambiar la estructura desde ahí, es que yo creo que ahí tenemos un gran desafío, y sobre todo ahora con el estallido que nos muestra la pandemia. Entonces se puede ahondar un poco en eso, en esa la organización de base y ese salto también de incidencia que tenemos que hacer con las comunidades. Bueno, muchas gracias, Vale, por la pregunta. Hay una experiencia, en el caso de Chile, acumulada de mucha riqueza que tú conoces, que es la de Servicio País. Servicio País tomó una decisión, claro, no está tan metido en lo urbano, ahora está más en lo urbano, era más en lo rural, tomó una decisión hace tiempo, tomamos una decisión de trabajar principalmente con las comunidades, y por eso hemos peleado contra la hiperfocalización, y hemos solicitado que haya mayor participación de las organizaciones comunitarias en las decisiones de política pública, ¿ya? Y ahí hay una metodología de trabajo que nosotros algo de ello hemos aprendido también, que yo creo que es un aprendizaje muy bueno. En esto nos tienen mucha ventaja, ¿no es cierto?, muchas organizaciones de los países vecinos, particularmente de Bolivia y de Perú, cuando uno los visita. Hay gente que dice por la ausencia del Estado, pero bueno, da lo mismo si es por la ausencia del Estado o no. Esas comunidades de base, esas comunidades inclusive indígenas, tienen una fuerza de organización que les ha permitido, ¿no es cierto?, enfrentar momentos muy complejos de manera solidaria. Y eso, bueno, se fue destruyendo. Quizá hubo un pic de esa fuerza de comunidades de base durante la década de los 80, en plena dictadura, pero muchísimos de los profesionales y en las metodologías que tú nombrabas, después se fueron a trabajar al Estado. Y las organizaciones quedaron abandonadas. Y abandonadas sin renovación. Quedaron algunas caudillas o caudillos, ¿no es cierto?, que de repente desviaron también los intereses de las propias organizaciones y se debilitaron también las organizaciones comunitarias que estaban vinculadas a la cultura, al deporte y a las iglesias, ¿ya? Y eso hizo, en el caso específico de Chile, que se empobreciera toda esa organización capilar que está en el sector urbano en nuestras poblaciones y entrara fuertemente el individualismo. Samuel, que lo conocemos, ¿cierto?, trabaja en La Granja, en la Casa Azul. En una de las reuniones que me tocó estar, en la visita, me contaba que antiguamente en la población yungay, cuando una persona perdía el trabajo, el pasaje sabía que perdía el trabajo esa persona. Y silenciosamente los vecinos se turnaban para cocinar para la familia. Y un vecino le correspondía un día, preparaba un poco más de comida y le llevaba una olla con comida para esa familia. Y me decía Samuel que eso nunca más sucedió. Que hoy día las personas pusieron rejas en sus casas, tienen auto, tienen más bienes, tienen más electrodomésticos, pero no se vinculan entre sí. Y es un sector popular que fue muy organizado, que en la comuna de La Granja, en Santiago, en la zona sur, que era antes toda la zona sur La Granja, donde está La Pintana, San Ramón, y esto era una de las poblaciones históricas de La Granja, o sea, la Yungay era, y en todo el sector tuvo una influencia enorme el padre Esteban Gumucio, que promovió mucho el trabajo comunitario. Entonces, a todos nos afectó, esto les tocó a todos. Yo imagino que también
a muchas personas del mundo empresarial les tocó, que a lo mejor tenían mayor comunidad de trabajo con otras empresas, y después la competencia destrozó esas comunidades de trabajo, esas reglas básicas de ética, ¿ya? Esas preocupaciones del uno por el otro. No solo le afectó a los sectores de pobreza, pero a los sectores de pobreza eso era un activo demasiado importante para los momentos de crisis como el que estamos viviendo. Y esta, bueno, puede ser una oportunidad también para cambiar la modalidad de trabajo de nosotros, para que la salida de la crisis sea una salida con las comunidades de base y no de nosotros para. Gracias, Benito. Estamos en el tiempo. Te queremos agradecer mucho, Benito. Gracias por... Que les vaya bien, pues. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Benito, gracias. Chao. Y gracias Lo a todos. dejaste adentro. Esa guaguita preciosa que está ahí. Gracias, Benito. Chao, gracias. Chao, adiós. Gracias, gracias a todos. Benito. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, besitos, chao. Chao a todos. Gracias. Este. Cumpleaños, Joan. Chao, Mapita. Chao. ¡Ay, qué linda la bebé! Hermosa. Gracias.